¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es domingo por la noche, 8 de la noche, día de Biblia a profundidad. Ha sido un día muy agitado para nosotros en el sentido de que fue el primer culto, ahora que regresamos de viaje, en donde pudimos convivir. La congregación nos tenía una sorpresa y organizó un convivio, trajeron viandas, postres y hasta pastel hubo. ¿Cómo no se va a sentir uno privilegiado de pastorear cuando es tan apreciado por su grey? Así es que, pues no es por antojarles, pero seguimos muy llenos. Mi nombre es Israel Chapa y como cada domingo por la noche, 8 de la noche, es tiempo de ir aclarando esas preguntas que de repente pues no están tan claras. Por eso el nombre del programa, ¿verdad? Y esperamos que la pregunta de hoy que vamos a responder pues te pueda ayudar en tu conocimiento, en tu madurez y en tu discernimiento acerca de las escrituras. Me hacen la siguiente pregunta: ¿qué significa la frase marido de una sola mujer en primera carta a Timoteo 3:2? ¿Puede un hombre divorciado servir como pastor, anciano o diácono? Wow, está buena la pregunta. Yo no sé si los habían preguntado, pero me ha tocado en el sentido de ministrar a muchas personas que se están preparando para el pastorado, o inclusive a muchos ministros que tienen algún miembro capaz que me hagan este tipo de pregunta. O a lo mejor tú, que tal vez eres divorciado por la razón que sea, ¿puedes servir como pastor, anciano o diácono? Vamos a ver qué dice la escritura. Bueno, empezaré diciéndote que hay por lo menos 3 posibles interpretaciones sobre la frase marido de una sola mujer en 1 Timoteo 3:2. La primera, simplemente puede estar diciendo que un polígamo no está calificado para ser anciano, diácono o pastor. Es decir, alguien que está casado con muchas mujeres. Esta es la interpretación más literal de la frase, pero de alguna manera parece improbable, considerando que en el tiempo en que fue escrito el Evangelio, sobre todo esta carta, pues la poligamia era rara en este tiempo. En el tiempo de Pablo la poligamia ya no era tan común, por lo menos en el pueblo de Israel. La segunda posible interpretación es la siguiente: esta frase de marido de una sola mujer podría ser traducido como hombre de una sola mujer, y esto indicaría que el obispo, anciano, diácono, pastor debe de ser absolutamente fiel a la mujer con quien está casado. Esta interpretación reconoce que el texto original se enfoca más en la pureza moral que en la situación marital. La tercera posible interpretación de marido de una sola mujer puede ser entendida para declarar que a fin de ser anciano, diácono o pastor, un hombre solo puede haber estado casado una vez, a excepción del caso de un viudo que se vuelve a casar. En otras palabras, esta última podría decir que un pastor no puede ser un divorciado. Quiero decirte que actualmente la segunda y la tercera interpretación son las más prevalecientes. La interpretación número 2 parece ser la más fuerte, es decir, aquella que nos dice marido de una sola mujer, hombre de una sola mujer, indicando que debe de ser fiel a la esposa con la que está casado, reconociendo que la pureza moral es mucho más importante que la situación civil. No sé si me entiendas hasta dónde vamos. ¿Por qué? Porque la escritura permite el divorcio en circunstancias excepcionales. A veces alguien me pregunta si es que Dios aborrece el divorcio. Sí, pero también hay situaciones excepcionales. Fíjate, por ejemplo, lo que dice Mateo 19, verso 9. Dice así: y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio, a menos, mira, ahí está la salvedad, a menos que la esposa le haya sido infiel. Pero ahora fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 12 al 14. Dice: ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe de abandonarlo.
pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. ¡Wow! Sería importante diferenciar entre un hombre que se ha divorciado y vuelto a casar antes de que él hubiera conocido de Cristo, si hubiera hecho su oración de fe, al hombre que se divorció y se volvió a casar después de ser cristiano. De otra manera, no creo que un hombre calificado deba de ser excluido del liderazgo de la iglesia por actos realizados antes de su conocimiento de Jesucristo como Salvador. Aunque no creo que en primera carta de Timoteo 3:2 necesariamente excluya del servir como anciano, diácono o pastor a un hombre divorciado o que se volvió a casar, hay otros aspectos, yo creo y siento, de acuerdo al contexto, que hay que considerar mejor. Fíjate bien, vuelvo a leer primera a Timoteo 3:2. Dice: por esta razón, un anciano debe de ser un hombre que lleve una vida intachable. ¿Te fijaste? Antes de hablar de su situación civil, está hablando, como lo diría aquí, de ser irreprensible, o como dice mi Biblia, intachable. Si el divorcio o el nuevo casamiento no tienen fundamento bíblico, entonces el hombre, pues lamentablemente, dañaría su testimonio en la iglesia y en la comunidad. Hay personas que desgraciadamente hasta aún al día de hoy se divorcian de la nada, por la nada, y pues no está justificado, ¿verdad? Entonces ahí están dañando su testimonio personal en la iglesia, pero también a los que nos rodean. La calificación de irreprensible es lo que excluye del pastorado, en lugar del requisito de ser marido de una sola mujer. Un anciano, diácono o pastor debe de ser un hombre a quien la iglesia y la comunidad puedan ver como un ejemplo de semejanza a Cristo y de un liderazgo piadoso. Si la situación de su divorcio o el nuevo nacimiento, nuevo matrimonio de este nacimiento le desvía del propósito, pues tal vez no debería de servir en la posición de anciano, diácono o pastor. Repito, si la situación de su divorcio y su nuevo matrimonio le desvía de la cuestión de ser irreprensible, de la cuestión de ser intachable, pues tal vez sería mejor que no sirviera en estas posiciones de liderazgo. Ahora, fíjate bien. Sin embargo, es importante recordar que solo porque un hombre no esté calificado para servir como pastor, no significa que no sea un miembro valioso para el cuerpo de Cristo. Recordemos que cada cristiano posee dones espirituales, como lo ilustra Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 12, verso del 4 al 7. Fíjate cómo dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Repito, para que nos ayudemos mutuamente. Los dones y el llamado es a participar en la edificación de otros creyentes con estos dones. Un hombre que no está calificado para la posición de anciano, diácono o pastor, aún puede enseñar, aún puede predicar, aún puede servir, orar, alabar y desempeñar un papel importante en el liderazgo de la iglesia. Hay lugares que desgraciadamente no tienen un pastor de planta y a veces tienen pastores itinerantes, o a veces tienen gente que, no siendo pastor, pues es puesta al frente, ¿verdad? Como un servidor laico. Aquí el asunto es el siguiente. La pregunta tal cual, y la vuelvo a repetir, que nos hicieron es: ¿qué significa la frase marido de una sola mujer en 1 Timoteo 3:2? ¿Y puede un hombre divorciado servir como pastor, anciano o diácono? Bueno, ya vimos que la frase puede ser traducida como hombre de una sola mujer, indicando que este liderazgo debe de ser absolutamente fiel a la mujer con quien está casado. Esta interpretación nos daría a reconocer entonces
que es más importante la pureza moral que la situación civil o marital de una persona. El primer requerimiento que nos habla, ¿verdad?, antes de decir sobre la situación civil, esta cita, es ser irreprensible o intachable. Entonces tendríamos que entender que lo importante es el testimonio en la iglesia y en la comunidad. Y si el nuevo casamiento estorbaría para eso, porque aún hay hombres muy aptos que desgraciadamente por alguna situación se han divorciado, siempre y cuando no sea una situación que contradiga los principios bíblicos, puede servir. Pero si, digamos, su testimonio puede ser una piedra de tropiezo, pues mejor sería que por lo menos él no fuera el pastor. Pero aún así, de acuerdo a lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios 12, los dones están puestos en las personas para ayudar a la edificación de otros creyentes. Entonces, aunque no pudiera ser pastor por causa de que el testimonio le pesara más y de que la situación en la que vive o por el pasado que tuvo, aunque se haya arrepentido, aunque lo haya cometido antes de venir a Cristo, no favorece, bueno, aún puede enseñar, si es que tiene la capacidad, predicar, servir, orar y alabar. Porque, amado hermano, todos los miembros en la iglesia de Cristo somos importantes y desde luego que el Señor a todos nos da la oportunidad de servir de una u otra manera. El liderazgo es cosa seria y se entiende, ¿verdad?, que no necesariamente se está refiriendo solo al haberse casado una vez, porque entonces estaríamos privilegiando la situación civil por la moral, por los valores, y no es tal. El Señor siempre va a pedir primero que tengamos una situación interna dedicada, decidida y bien fundamentada, más que pues a lo mejor estar casado nada más por el simple acto de cumplir con un requisito. Yo conozco iglesias donde inclusive si los pastores no están casados no los dejan servir. Así es que esta es nuestra respuesta a ti, Matilde, que nos preguntaste. Esperamos que te haya bendecido. Mi nombre es Israel Chapa y ha sido un gusto poder servirles. Que el Señor les dé un descanso rico y abundante en este día. Shalom.